Pero muy buenas tardes a todos. Virginia, Liliana, Hilda, Sandra, Jade, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Qué tal la información del día de ayer? ¿Qué tanto nos resonó? ¿Qué tanto nos resonó? Muy buenas tardes a todos, Alexandra. ¿Sí? ¿Qué tanto nos resonó? Identificamos factores familiares en nuestro léxico diario, identificamos factores familiares en cómo nos comunicamos con los demás, cómo los demás se comunican con nosotros. Sí, señora Mila, muy bien, sí, total, sí, es la cuarta clase. Este diplomado son 8 sesiones, va hasta el miércoles. Con gusto. Reconocimos factores similares. Con mucho gusto, mira. Son, no se está actualizando el chat, no se está actualizando el chat. Y no es conexión. No están viendo mi presentación, ¿verdad? A mí ya se me borró. Ahora están viendo mi presentación. Ahorita ya. La visual, ¿sí pueden mirar mi visual? Sí, ¿no? Eso, ahora sí ya. ¿Escucharme? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Todos los fundadores de la programación neurolingüística, ¿sí? Hicieron este énfasis, o sea, develan este factor del lenguaje em, en sus estudios, al igual de otras importancias como el modelado, donde ellos descubren, pues a través de tantos estudios psicológicos que llevaban, pues ya les había comentado que dos de ellos eran psicólogos, ¿sí? Incluso cuando ustedes, si buscan profundizar, van a encontrar, los nombres regulares de Richard Blander y John Grinder. No van a escuchar Frank Puccelli, por ejemplo, ¿sí? Si lo buscan en la web, si lo buscan en motores de búsqueda de inteligencia artificial, no he consultado, o sea, no he hecho la consulta para ver qué hay, ¿sí? Para ver qué hay. Pero eh, cuando doy talleres de programación neurolingüística, de coaching de programación neurolingüística, muchas veces entran a consultar y a ver qué más información encuentran y miran lo que les comenté sobre las cinco presuposiciones importantes. Otros lo llaman principios, otros dicen las 25, las doce presuposiciones o principios importantes, y es una mezcla de todo, ¿sí? Porque todas son aplicables. Entonces, ¿por qué encuentran dentro de estos estudios? ¿Por qué encuentran como fundadores de la programación neurolingüística John Grinder y Richard Blander? ¿Por qué? Porque ellos separan trabajos. Los primeros que empiezan con estas investigaciones es Frank Puccelli y Richard Blander. Cuando conocen a John Grinder, empiezan a entender, al ser lingüista, ellos empiezan a entender cuál es el papel fundamental que tiene
el lenguaje en la formación de los mapas. Eso ya vimos, ¿no? O sea, cómo nosotros, estas creencias, cómo nosotros, estos filtros que usamos, em, nos dibujan un mapa de la realidad y muchas veces el léxico que tenemos se debe acoger a a este, a estos puntos que estuvimos mencionando el día de ayer, ¿sí? De lo que se llama el metamodelo del lenguaje. Y lo que estábamos hablando el día de ayer em, sobre que esto se considera las bases de, de la mala interpretación. Llega un momento en que en los autores se separan, ¿sí? Se separan. Frank Fuseli se separa de los dos últimos, él siguiendo, o sea, siguen los mismos principios filosóficos, solamente que conserva, el primero conserva el nombre original. El nombre original no era programación neurolingüística, ¿sí? El nombre original era meta, ¿sí? Meta. Entonces, y cuando nosotros consultamos sobre la programación neurolingüística, nos va a filtrar, eh, nos va a filtrar la búsqueda a los dos que quedan, ¿sí? A Richard Blandel y a John Grinder, como los creadores del nombre de la programación neurolingüística, a pesar de que hablan de lo mismo, pero es ellos quienes lo forjan y lo hacen conocer como tal. Después Frank Puccelli pues vuelve al rumbo, no con ellos, pero vuelve al rumbo y se lo conoce como cofundador de Meta o PNL original. Ahí les mando ese datico en el caso de que si de pronto ustedes al consultar para les asalte la duda. ¿Listo? Con respecto a la clase de ayer, ¿tenemos alguna duda? ¿Les quedó algo pendiente? ¿No preguntaron? ¿No se atrevieron a preguntar? Verán, mientras estamos, de pronto se registra alguna duda, este cuadrito, estos cuadritos que les estoy publicando en este momento, vienen a ser como el resumen de lo que vimos ayer, ¿sí? Vamos a encontrar el cuadrito de la omisión, donde está el tipo, ¿sí? O sea, ¿cuál sería el patrón? En la categoría de omisiones tendríamos el de la generalización, ¿sí? O sea, todos tienen para que se facilite el repaso, ¿sí? Igual, estos van a estar como les decía, ya revisé, ya actualicé mi carpeta, con lo que se tiene subido, esto está cargado, ¿no? A la carpeta de recursos. Lo mismo el libro que les comentaba ayer de ese libro sí estaba cargado, sí he conseguido una versión un poquito más actualizada de la que tenía antes, porque la primera que tenía es muy viejita. Pero es un libro poderoso de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Entonces vamos a encontrar el patrón, vamos a encontrar qué definición tiene, el objetivo, cómo se trabaja, el ejemplo uno y el ejemplo 2 como para entenderlo. Lo mismo de la generalización, vamos a ver cuál es el patrón, ¿sí? Con los mismos puntos, definición, objetivo, cómo se trabaja, ejemplo uno, ejemplo 2 para irlos articulando a nuestro léxico e irlos practicando. Lo mismo tenemos lo de la distorsión, lo mismo tenemos lo de la distorsión, tenemos la lectura mental, tenemos la equivalencia compleja, causa y efecto, presuposición, ¿sí? Con el mismo patrón.
Definición, objetivo, cómo se trabaja, ejemplo uno, ejemplo 2. ¿Listo? Los cuadros sí están claros, sí están nítidos, sí sí los logran visualizar completos. Que aquí tengo una visual que se los ve un poquito estrechos, pero no sé ustedes cómo lo miren. ¿Sí? Se los mira bien. Sí, se los mira bien. Bueno, pero entonces espero que le sea útil. Igual como les digo, estos, estos recursos están en la carpeta. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuáles son las claves del metamodelo? ¿Sí? Porque todo esto tiene unas claves. O sea, así como ellos encontraron las razones, también tienen unas claves. Unas claves importantes que es muy válido tenerlos en cuenta. ¿Sí? Muy válido tenerlos en cuenta. ¿Cuál es la primera? Nos ayuda a aclarar ambigüedades cuando nosotros hablamos, ¿sí? Si lo que nosotros estamos diciendo es lo que realmente se quiere decir y si lo que nos están diciendo es lo que realmente se quiere decir. El segundo es mediante este modelo, pues se puede comprender mejor los procesos de pensamiento y los patrones de habla, ¿sí? La forma, dentro de estos filtros, dentro de esta forma de organizar el cerebro los datos, lo va a hacer a través de la omisión, la distorsión y la generalización, ¿sí? O sea, es la forma como organiza la información. Entonces, nosotros al entender estos procesos de pensamiento y cómo nosotros hablamos, podemos empezar a articular y a profundizar y pulir un poco más nuestra forma de hablar y nuestra forma de entender. O sea, no dejarlo, ¿sí? No dejarlo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se podría decir? A ver, no dejar, no dejar cosas sin preguntar para saber exactamente que lo que me están diciendo es lo que me quieren decir. ¿Sí? A ver, en conversaciones con alguien y donde hay roces, donde hay cierta tensión y se dice algo, ¿sí? Y se dice algo, ¿qué terminan haciendo? Qué se termina haciendo? ¿Sí? Uno termina completando los huecos o los vacíos en el mensaje, ¿sí? Y nos terminamos ofendiendo. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí se entendió la pregunta? Ah, claro, o sea que el bruto soy yo. ¿Eso es lo que me quieres decir? ¿Yo soy bruto o yo soy dejado? ¿Yo soy negligente? Ah, claro, yo no pongo nada. ¿Sí? O sea, o sea, lo mío no vale. Lo del pobre robado terminan diciendo. ¿Sí o no? Mejor dicho, sí o sí. ¿Por qué? Porque es la forma como nosotros organizamos la información y es la forma como nuestro cerebro va a organizar las cosas. Simple y sencillo. Las preguntas del metamodelo, ¿sí? En programación de neurolingüística no es un interrogatorio, ¿sí? O sea, recordemos que estamos interactuando con seres humanos. Recordemos que estamos interactuando con personas, ¿sí? Con personas de carne y hueso que tienen, ¿qué es que tienen las otras personas? A ver quién me recuerda, ¿qué es lo que tienen las otras personas? ¿Su propio qué? Están tímidos, muchachos, están tímidos. ¿Qué es lo que tienen las otras personas? Muy bien, su propio mapa. O sea, ellos consideran las situaciones de una manera diferente a la nuestra. Difícilmente, no les digo que sea imposible que coincidamos, pero es muy poco probable. Pero van a tener su propio sistema de discernimiento, sus propios procesos de comprensión, van a tener sus propias ideas de lo que está sucediendo, ¿sí? Y esto obviamente que va también ahí no independientemente, sino también se va a unar nuestra capacidad de entender, ¿sí? Y de tener escucha activa de lo que realmente están diciendo para poder tener una mejor idea, ¿sí? O complementar su mapa. Entonces, recordemos que son personas de carne y hueso, seres humanos, seres humanos que están
que están igual que nosotros participando en un entorno. Entonces, no es un interrogatorio, ¿sí? Es una forma, una técnica de cuestionamiento. Cuando nosotros estamos hablando de cuestionamiento, ¿qué habíamos quedado que era cuestionamiento? ¿Qué era cuestionar? Cuestionar es preguntar, ¿sí? Cuestionar es preguntar para entender. Cuestionar es preguntar para conocer. Si nosotros nos cuestionamos, no nos estamos interrogando. Nos estamos preguntando para entendernos, nos estamos preguntando para conocernos más profundamente. Entonces, como no es una técnica de interrogatorio, sino de cuestionamiento, ¿sí? Es un cuestionamiento que la programación neurolingüística lo llama un cuestionamiento simple. ¿Qué nos invita a qué? A explorar y a conocer cuáles son los mapas que tienen las otras personas y recuperar la información que puede estarse distorsionando, generalizando u omitiendo, ¿sí? Y que nosotros contrastemos con una información más completa, ¿sí? Más completa. Si se está haciendo suposiciones, pues encargarse de develar de dónde, cuál es el origen de las suposiciones. Si se está omitiendo, pues encontrar la información que falta. Si se está generalizando, entonces puntualizar lo que se está generalizando. ¿Sí? Esas son las claves, esos son los principios que nosotros necesitamos tener en cuenta. Sí, no creo que tengamos dudas aquí. ¿Sí? No creo que tengamos dudas aquí. El metamodelo no es la única forma, ¿sí? Sino que es una forma que se complementa con otras herramientas de comunicación efectiva. Cuando nosotros estamos hablando de comunicación efectiva, ¿qué se entiende por comunicación efectiva? ¿Qué entendemos por comunicación efectiva, muchachos? Llega el mensaje, ajá, porque el mensaje llega, pero ¿cómo llega el mensaje? Que si se está comprendiendo, muy bien, esa sería una muy buena definición. ¿Sí? Pero ¿cuál sería como lo principal de una comunicación efectiva? Muy bien, saber transmitir el mensaje y que sea comprendido de forma clara y concisa. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos decir un poco más castizo, un poco más como dicen en México, de barrio? ¿Sí? ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Sí? De forma clara y concisa sirve. Que que lo que yo estoy diciendo, que lo que el otro me entienda es lo que yo le quiero decir, ¿sí? O sea, que la información como yo la quiero enviar, que llegue. Esa sería como una definición un poco más, un poco más reducida para hacernos entender, ¿sí? El metamodelo se puede articular con otras herramientas de comunicación efectiva. O sea, si nosotros entendemos cuáles son los patrones, cuáles son los patrones de lenguaje, nos ayuda a conocer los mapas, nosotros podemos incluso adicionar otras herramientas, ¿sí? Otras herramientas que nos pueden servir ¿para qué? Para mejorar nuestra comunicación, que sea más efectivo. O sea, el metamodelo como herramienta es una herramienta útil para mejorar nuestra comunicación. Estamos conociendo cuáles son los patrones que se articulan, ¿sí? Ya estamos conociendo cómo funciona, ¿sí? Pero sí es posible complementar el metamodelo. ¿Para qué? Para hacerla más efectiva, tener mejores resultados de comunicación interpersonal. Porque miren, la comunicación es la base de cualquier tipo de relacionamiento con cualquier otro ser humano y con el entorno, ¿sí? Si nosotros no tenemos una buena comunicación con nuestro jefe, ¿qué sucede? Porque muchas veces uno piensa que la comunicación es de nuestra casa para afuera, ¿sí? Siempre o regularmente se lo toma que la comunicación debe ser en términos laborales. Entonces, como esto es
como es una matriz que regularmente se repite, ¿sí? Yo tengo peinado de niño bueno, pero pronto se va a acabar esto. Entonces, yo pregunto, si no tenemos una buena comunicación y si eso se refleja en una mala comunicación con nuestro jefe, ¿qué sucede? Con nuestro jefe, con quienes con quien estamos trabajando. No tenemos una buena comunicación con nuestro equipo de trabajo, ¿sí? O sea, en serio, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Muy bien, o sea, el entorno se vuelve crítico, invivible. Vamos a desperdiciar atención en factores que en serio son importantes, pero que nos distraen de objetivos. Muy bien, no se van a cumplir objetivos. Vamos a tener roces con todo mundo. Si así es con el jefe que tiene un alto rango en la línea corporativa, ¿se imagina qué sucede con un par? ¿Se imagina qué sucede con un compañero que está en la misma línea mía? ¿Sí? O sea, no hay trabajo de qué, no hay trabajo en qué. Se dificulta el trabajo en equipo. Uno de los pilares, ¿sí? Por no decir el más, o sea, todos son importantes, pero uno de los pilares en el trabajo en equipo es la comunicación. Es la comunicación. ¿Sí? La comunicación efectiva, que nosotros digamos las cosas como, no como se entiendan, que necesitamos comunicar las cosas que se necesitan decir, ¿sí? El trabajo en equipo, miren, vea, yo he visto dentro de todo este tiempo, yo consultando, todo este tiempo leyendo información sobre programación neurolingüística, porque dentro de este recorrido, el primer contacto que yo tuve no fue con la programación, no fue con la biodescodificación ni la programación neurolingüística. La programación neurolingüística también es un pilar dentro de la biodescodificación, ¿sí? La biodescodificación también tiene otro pilar súper importante que son las leyes, las leyes biológicas del doctor Hammer, ¿sí? Pero antes de todo eso, ¿sí? Antes de hacer el primer curso de biodescodificación, antes de entrar en lo que es programación neurolingüística, que me acuerdo tanto que se fue hace varios años, que el primer curso que yo hice, la primera certificación que yo hice de programación neurolingüística era de los cuatro pilares fundamentales del PNL. Después hubo una, y esa no la volvieron a repetir, yo recuerdo tanto, ¿sí? En Pasto, en la Cámara de Comercio, salió uno de programación neurolingüística, los pilares de la programación neurolingüística y el currículum educativo, o sea, no me lo podía perder. Yo no me acuerdo ni cómo fue que obtuve el permiso, porque yo ni siquiera estaba en la ciudad. ¿Cómo fue que obtuve el permiso? Pero de algo me sirvió el primero que yo hice, ¿sí? Que fue de los que, y dentro del círculo, mi jefe inmediato y lo mismo los colegios, porque yo me acuerdo que una de las cosas que yo hice fue mandarle el folleto que yo encontré, que me compartieron, el folletico físico, o sea, ni siquiera foto, ni siquiera en Facebook, nada, un folletico físico, se lo mandé porque yo tenía todos, créame, y eso es comunicación, todos, me conseguí todos los números de todos los rectores donde yo iba y se los mandé para que manden a los docentes, ¿sí? Manden a los docentes. El primero que yo hice fue de programación neurolingüística fue eso, pero mi camino empezó con uno cuando yo estaba trabajando en Bogotá y estudiando en Bogotá, de inteligencia emocional, ¿sí? El trabajo en equipo es una de las articulaciones corporativas más complejas porque no se entiende los principios que se debe tener en cuenta. ¿Sí me hago entender? Yo mire, incluso en colegios, incluso con todo lo que yo ya he estudiado, he mirado en corporativos donde se ha tenido pues alguna charla y algún contacto, donde lo primero que hacen
donde lo primero que hacen es, ya teniendo grupos establecidos, los muchachos tienen muy buena relación, se entienden con el coordinador al frente, con el coordinador de terreno, con el coordinador local y se ponen a cambiarlos. ¿Sí me hago entender? O sea, ya hay un diálogo, ya hay un entendimiento. Vea, eso es complejo volverlo a hacer con otro, si están rote y rote y rote. Cuál es otro punto importante? La confianza. O sea, si hay un grupo donde ya se están comunicando, ¿sí me hago entender? Se está delegando funciones. El administrador, coordinador, quien esté ahí enfrente de ese centro, de ese punto, ya se dobla las mangas y mete las manos, no solamente se mete en su oficina y los cambian. Lo único que yo digo es, el que esté coordinando esta vaina no tiene ni idea de trabajo en equipo, ni le pregunta de PNL, ni le pregunta de comunicación efectiva, ¿sí? Ni le pregunto. Porque miren, la empatía, la confianza, la comunicación son pilares importantes. ¿Sí? La asertividad debe estar en el orden del día, debe estar en el menú, porque si no, no funciona. Entonces, miren, el metamodelo del lenguaje es importante, importantísimo, que nosotros conozcamos cuál es el meollo, qué hay detrás de cómo nosotros, cuáles son esos procesos neuronales cognitivos que se relacionen con el lenguaje. ¿Para qué? Para que nosotros al conocerlo los entendemos y nosotros los entendemos los podemos ¿qué? No podemos decir que los podemos manipular porque ¿qué? Son resultados naturales. ¿Sí? Así nosotros funcionamos. Pero ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué sí estaría en nuestras manos? ¿Qué sí estaría en nuestro poder? ¿Qué sí estaría en nuestro control al conocerlos? ¿Qué sí estaría en nuestro control? ¿Sí? Muy bien, interpretar lo que dice el otro. Perfecto, Silvia. La comunicación, muy bien. Pero ¿qué estaría en nuestro control en todos estos procesos? Que trabajen para nosotros. ¿Sí me hago entender? No que trabajen por nosotros, sino utilizarlos para darles un mejor uso. Esto es igualito que las emociones. ¿Sí? Es igual que las emociones. Las emociones tampoco las podemos controlar, son resultados naturales, ¿sí? Pero al igual, si nosotros nos conocemos, conocemos nuestras emociones, ¿sí? También podemos hacer que trabajen para nosotros, ponerlas de nuestra parte, ¿sí? Y no como dice mi papá, vivir y transcurrir, mi mamá también lo dice, al garete. ¿Cuáles son estas herramientas con las cuales nosotros podemos complementar el metamodelo del lenguaje? ¿Sí? Para hacerlos como una herramienta de comunicación efectiva, o sea, mucho más profunda. Podemos mencionar, ¿sí? Podemos mencionar la escucha activa, podemos mencionar el lenguaje no verbal, podemos mencionar la comunicación asertiva y las técnicas de resolución de conflictos, ¿sí? ¿Qué es la escucha activa? ¿Qué creen que es la escucha activa? ¿Qué creen que es la escucha activa? ¿Qué entendemos por escucha activa? Escuchar con atención, es que esa definición está muy buena. Escuchar con atención sin juicios de valor. Muy bien. Usar el sentido de oír efectivamente. Estar atentos al mensaje del otro. Prestar atención. Escucha consciente. Sirve muy bien. La buena comunicación. Pues están muy cerca, muy bien calientes están. ¿Sí? La escucha activa es mucho más que solo prestar atención. O sea, es una herramienta, pero fundamental para que nosotros mejoremos la comunicación. ¿Sí? Así como ustedes lo dicen, así como ustedes lo mencionan y lo refieren, la escucha activa, ¿sí? Se trata de escuchar atentamente, demostrando interés. ¿Sí? Demostrando interés. ¿Demostrando interés en qué? En lo que se está diciendo, haciendo preguntas,
clarificando cualquier malentendido en el momento. Esa es la escucha activa. Cuando nosotros no escuchamos activa, no tenemos una escucha activa, regularmente empezamos a complementar esos espacios. ¿Sí? ¿Cómo se complementan esos espacios? Con todas las interpretaciones que tenemos para que se ajusten al panorama, a la perspectiva, a la visual que ya tenemos grabada en la cabeza. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí soy claro? Ustedes tienen muy buena idea. Yo creo que no tienen claro aquí. No creo que haya. El lenguaje no verbal. Así como el lenguaje verbal tiene una importancia, pero eh, indiscutible, el lenguaje no verbal también tiene un peso, incluso, yo me atrevería a decir, eso es algo que alguno de los colegas, pues no es que esté como muy de acuerdo, pero yo me atrevería a decir incluso que tiene un peso un poco más fuerte que el mismo lenguaje verbal. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que ya soportan que nosotros, cuando comunicamos algo, el 30% lo hacemos por la boca, solo el 30 del 100%. O sea, el otro 70%, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si solamente el 30%? Muy bien, Thais, total, ¿sí? Lo hacemos, es lenguaje no verbal. El tono de voz que usamos. O sea, aquí se mete el lenguaje no verbal y paraverbal. El tono de voz, la velocidad, los gestos que colocamos, ¿sí? O sea, cuál es nuestra expresión física, la expresión visual? Todo esto también transmite mensajes que son importantes, ¿sí? Y que pueden complementar, ¿sí? Complementan mucho el lenguaje que nosotros estamos gesticulando a través de palabras, ¿sí? Muy bien, Milervis, justamente eso. ¿Sí? Es nuestro gesto mímico. Eso que, miren por qué es importante, miren por qué es importante. Porque esto es algo que se pasa en un plano inconsciente, ¿sí? Nosotros no lo hacemos de manera consciente. Va a haber un plano que lo hagamos de manera inconsciente cuando nosotros trabajemos y nos entrenemos con eso, ¿sí? O sea, hay gente que es muy experta en esto, incluso es la forma en la que se lee a la gente, ¿sí? Uno ya más o menos con el tiempo y con los años, pues ya va, ya cree, ya uno ya sabe lo que le van a decir. Solo con verle la cara. Dice Cristian Guerrero, una de las participantes en los diplomados que he tenido la oportunidad de dar aquí en esta sala, en estas salas de la SIL, dice, no salen los subtítulos. Y es muy cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros tengamos un control consciente. El otro es la empatía. La empatía es la capacidad que nosotros tenemos para ponernos en el lugar del otro, ¿sí? O sea, no es solamente ponerme en su lugar y cubrirle la espalda, ¿no? O sea, estamos hablando de entender su perspectiva, o sea, de entender, o sea, y uno para entender la perspectiva, ¿qué necesitamos hacer? Indagar en su mapa, ¿sí? O sea, sentirlo desde sus sentimientos, verlo desde su perspectiva, verlo desde su foco. Eso nos ayuda a nosotros a fortalecer y ampliar un poco más allá la comprensión mutua, ¿sí? Miren, y uno muchas veces con la empatía es un paso importantísimo que nos lleva a tener datos puntuales para encontrar y solucionar todo lo que nosotros llamamos conflictos. Muchas veces nos metemos en pedos raros nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos empáticos. No somos empáticos. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Porque no somos empáticos. No somos empáticos. La comunicación asertiva. ¿Qué podemos entender de la comunicación
asertiva. ¿Qué entendemos por comunicación asertiva? Pregunto, les voy a hacer dos preguntas. ¿Qué entendemos por comunicación asertiva? Y si de pronto ustedes, ¿dónde lo han visto este requisito? ¿Dónde lo han visto este requisito? Porque muchos, muchos los meten mm, estas herramientas, se los alinea ¿en qué? En habilidades blandas. Muy bien, comunicación clara y puntual. Muy bien, Silvia, muchas gracias por su aporte. ¿Dónde nosotros lo hemos visto? Cuando logramos captar la atención de la otra persona, muy bien. En el feedback, muy bien. Permite expresar nuestras ideas, capacidad de pensamiento y sentimiento, muy bien. ¿Dónde nosotros lo hemos visto? ¿Ustedes lo han mirado como requisito en alguna parte? ¿Se han fijado o no se han fijado? La comunicación asertiva, le repito la pregunta. La comunicación asertiva, ¿ustedes la han mirado, la han identificado como un requisito en alguna parte? Más allá del proceso educativo, pero en el proceso educativo también se lo habla ahorita. Ahora, muy bien, Oriana, en los currículum vitae, miren, está en una sección, ¿sí? Está en una sección que están pidiendo los currículums ahora. Les estoy hablando ahora y no les digo de hoy, ¿no? Ni de ayer, ni de antes de ayer, ni del año pasado. Miren, esto fue cuando mi esposa estaba haciendo me acuerdo tanto, ella un, estaba haciendo una colegiatura en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? De HSQ le llaman aquí en Colombia. Y a ella la pusieron a investigar sobre los requisitos que piden hoy en día em, para los currículos vitales para poder dar empleo, ¿sí? Y yo le estaba ayudando a consultar. Ella consultaba en unas fuentes, en los espacios que tenía, yo en los espacios que tenía estaba consultando en otras fuentes. En todas esas fuentes que yo consulté, incluso yo consulté en páginas corporativas de agremiados de organizaciones de trabajadores. Y no fue solamente en Colombia. Vi páginas de Perú, vi páginas de Chile, sí, en un lenguaje donde yo podía entender. Sí, no accedí ni a Brasil, ni en inglés, ni francés. Todo lo que se habla, lo que tenga habla hispana, uno de esos era en España, pero los demás eran técnicamente latinoamericanos. Hablo de Guatemala, hablo de Panamá, hablo de Chile, hablo de México, incluso aquí en Colombia, y todos mencionaban lo mismo, ¿sí? Que estaban pidiendo dentro de sus requisitos más allá del listado de preparatorios, o sea, estamos hablando de escuelas y todos los certificados, estaban hablando, y uno de los pilares fundamentales, mucho más allá de la experiencia laboral, algo que le llamaban habilidades. Y entre las habilidades estaba esta, comunicación asertiva. Esa y la otra era trabajar bajo presión. Era. Entonces, yo dije, comunicación asertiva. La comunicación asertiva es uno de los pilares fundamentales en la gestión administrativa. ¿Sí? Es una habilidad blanda. O sea, uno piensa que las habilidades blandas solamente son lo que uno tiene de experiencias. Esas son habilidades duras que se pueden aprender. Esto se puede aprender, pero necesitamos practicarlo. Esto no solamente es en el corporativo, este es en el día a día, en cada uno de nuestros procesos en los cuales nosotros nos vinculamos y nos relacionamos, están presentes todo esto. ¿Sí? ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es cuando nosotros tenemos la habilidad de expresar lo que sentimos, ¿sí? Expresar lo que pensamos, expresar lo que necesitamos de una forma que se entienda
con respeto y que nos permita a nosotros evitar conflictos, pero siempre colocando límites claros. ¿Sí? Límites claros. Yo me acuerdo tanto, ¿sí? O sea, definitivamente la ignorancia es atrevida. ¿Sabe cómo yo calificaba, y muchos siguen calificando así, a una persona que dice lo que necesita, ¿sí? Sin faltarle respeto al otro, sin gritar, sin rasgarse las vestiduras? Yo me acuerdo tanto, y yo lo repetía, y por eso es que le digo, uno repite muchas cosas del ambiente y repite de manera automática sin analizar, ¿sí? Sin analizar. ¿Sabe cómo les llamaban aquí? Se le estaba llamando, bueno, aquí no, pues en el entorno donde yo me movía, incluso en términos educativos, incluso entre profesores, incluso entre colegas, antes de yo meterme pues en colegas docentes, antes de meterme de lleno con lo que es la inteligencia emocional, el PNL, descodificación, pasivo agresivo, se le decía. ¿Sí? O sea, ni sí ni no, ni chicha ni limoná, ¿sí? Y miren, cuando con el tiempo y analizando y haciendo esta búsqueda, ayudándole a hacer esa investigación para soportar este requisito para presentar un trabajo que era bien largo, de mi único y verdadero amor, se lo encuentra como requisito para un currículum vitae. Pregunto, ¿cuántos de los postulantes que entregan una hoja de vida tienen en cuenta, analizan, se preparan, se documentan sobre este punto de la comunicación asertiva? ¿Ustedes cuántos creen que lo hacen? ¿Mm? ¿Cuántos creen que lo hacen? Muy bien, Silvio. Casi nadie, o sea, muchos ni siquiera lo tienen en cuenta, ni siquiera lo tienen en cuenta. La importancia de nosotros expresar lo que nosotros sentimos, no quedarnos con esto aquí metido. Eso es casi nadie, o sea, es bien poquito. Yo diría 2 de 10, ¿sí? 2 de 10. Porque no es un contenido que nosotros lo encontremos de manera profunda. O sea, ustedes busquen en Facebook y encuentran de diez búsquedas, 10 son de 8 son pendejadas. ¿Sí? O sea, solamente se enfocan en crear el reel, no más. O sea, en hacer contenido para las vistas, tienen pues, intención positiva, pues obviamente que pues tienen un canal que lo quieren capitalizar y lo quieren producir, pues eso no está mal, ¿sí? Pero no hay información de valor regularmente en las búsquedas generales, ¿sí? Ni en YouTube, a menos que sea una búsqueda referente que uno tenga en esa red social. Lo mismo tienen, este tipo de algoritmos también tienen el TikTok. Este mismo de algoritmos tiene em, el Facebook, el Twitter, el Instagram, todas las redes sociales. ¿Sí? Nos intentan conocer a través de lo que buscamos. Y entonces con lo que buscamos, pues eso es lo que más nos muestra. Entonces, ¿qué estamos buscando? Pero regularmente no es una información que se la expanda de manera profusa para hacerse conocer. Por ejemplo, miren, y eso se los digo de primera mano, ¿sí? O sea, en los centros gremiales de trabajadores, de esto no se habla. ¿De qué se habla? De normas para pedir, 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 pedir. Eso es lo que se hace. ¿Sí me hago entender? No proponer, sino pedir, ¿sí? Y esto es algo que se extiende en todos los países latinoamericanos, ¿sí? Porque ya no estamos hablando de defender derechos, sino, eh, sino ya de no ser recíprocos, ¿sí? Pero es algo que me ha enseñado la experiencia, que lo regalado no se valora. Técnica de resolución de conflictos. La técnica de resolución de conflictos nos ayuda a solucionar justamente los conflictos, ¿sí?
Pero no es solucionar de tajo los conflictos, es hacerlo de manera efectiva, es hacerlo de manera constructiva. Nosotros muchas veces podemos expandir una definición de conflictos que regularmente no es positiva, ¿sí? Y yo estoy en ese punto porque yo pensaba que los conflictos eran roces, eran peleas, eran todo, ¿sí? Era todo menos bueno con X y Y persona, con fulano, sultano y mengano, ¿sí? Pero no, porque incluso en los conflictos a nosotros nos lleva a aprender algo, hay una intención positiva. ¿Cuál podría ser la ventaja de nosotros exponernos al conflicto, a un conflicto? Cuál sería una ventaja? ¿Ustedes qué opinan? ¿Mm? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál sería una intención positiva? Ganar. ¿Mm? Sí. Despertar la conciencia. Sí. Sí, muy bien. ¿Qué otra opción tenemos? Menos desgaste emocional. En sí del conflicto, autoestima. Descubrir malos entendidos por mala comunicación. Ustedes se están refiriendo es directamente a la resolución de conflictos, ¿no? Aprender a evolucionar, listo. Ahora sí ya, le reformulo la pregunta que les hice. ¿Cuál sería la intención positiva de un conflicto, del conflicto? Que nosotros estemos regularmente frente a una situación que pueda reflejar un conflicto. ¿Cuál sería la intención positiva? Aprendemos de los errores, sí, se puede. ¿Qué otra cosa aprenderíamos? A solucionar, a no desgastarnos. Muy bien, sí están bien. Mira, hay autores en psicopedagogía, lo mismo ¿en qué? En psicología transpersonal, igual en ciertos, en la misma programación neurolingüística, ¿sí? O sea, todo lo que ustedes aportan es muy valioso porque tienen razón, restablecer la buena comunicación, poder llegar a un acuerdo de ambas partes, no desgastarse, no solucionar, buscar soluciones, aprendemos errores, aprender a evolucionar, pudiera tener varias soluciones al conflicto, ¿sí? Si me hago entender, todos. Un desacuerdo que se resuelve de manera productiva. Muy bien. Verán, ¿no? Hay muchos actores que lo dicen y lo dicen así. Los conflictos tienen una gran carga positiva. ¿Por qué? Porque al presentarse a nosotros, sí, pregunto otra cosa. Sí, pregunto otra cosa, pero ahorita les voy a aclarar cuál era la pregunta. Sí, cuando les pregunté, qué intención positiva ustedes miran en un conflicto, o sea, que suceda un conflicto, ¿sí? Que suceda un conflicto, que suceda un roce, que suceda una situación que se genere un conflicto, ¿sí? Miren, hay muchos autores, y hay muchos, incluso psicólogos, hay muchos autores que yo les he escuchado en lecturas que he hecho, incluso en conferencias que miro en YouTube, ¿sí? La doctora María Rojas Estapa es una de ellas, emprendedores, gente de éxito como, perdón, expositores sobre pensamiento de éxito como Bob Proctor, el mismo Joe Dispenza, el mismo ¿qué? En entrevistas que le hacen a Joy Vitale, a un sinnúmero, ¿sí? Todos van dirigidos a que el conflicto, cuando se presenta, no es que sea negativo. El conflicto nos lleva a aprender cómo gestionar las herramientas para solucionar. Si no se presentan los conflictos, ¿qué solucionamos, muchachos? O sea, ¿cómo aprendemos nosotros a buscar soluciones si no se presentan conflictos? ¿Cómo nosotros cambiamos de timón si no se presentan conflictos? ¿Sí? ¿Cómo podemos ser, cómo podemos resolver de manera productiva si no se presentan conflictos? ¿Cómo restablecemos una buena comunicación si no se presentan conflictos? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo de ambas partes si ambas partes no entran en conflicto? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Mm? ¿Cómo podemos solucionar?
¿Mm? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Creen que sea posible? ¿Cómo podríamos propiciar los cambios si no se presentan conflictos? ¿Ustedes creen que sea posible si eso no pasa? O sea, no, o sea, miren, a nosotros nos enseñaron que la palabra conflicto son problemas. No les puedo exponer ni compartirles el autor de la cita y del mantra que yo utilizo todos los días y le expongo y yo les digo, y se los digo con toda la humildad y con toda la sinceridad, porque no me acuerdo, esa la miré hace mucho tiempo, incluso la miré ni siquiera en YouTube ni nada, yo la miré fue en Internet, en artículos de Internet, hace mucho tiempo, sé que es una damita, le he buscado el origen, incluso ahorita con esta herramienta de inteligencia artificial de ChatGPT, me atreví yo a consultar allí lo que les voy a decir y no hay una autora exacta, pero sé que es una damita porque la creadora del blog era una damita, pero no me acuerdo y no tomé la referencia. Los problemas son para lidiar, las situaciones para resolver, ¿sí? Si nosotros no tenemos situaciones para resolver, entonces, ¿cómo resolvemos? A nosotros nos enseñaron que los problemas son del día a día y que los problemas son para aguantarse, ¿sí? Que los problemas son para aguantarse porque así es la vida, ¿sí? Así es la vida. No nos enseñaron que esto es para aprender, para aprender. O sea, miren, en una de las conferencias, no les voy a evocar la conferencia de este gran maestro Miguel Ángel Cornejo, no les voy a buscar la conferencia, porque si ustedes buscan Miguel Ángel Cornejo en YouTube, mírenlas. O sea, todas las conferencias de estos grandes expositores son un regalo. O sea, esto es un regalo del universo para el que busca. Cuando el alumno, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. ¿Sí? Él contaba, él contaba en una de sus conferencias que necesitaba llegar, necesitaba llegar a Perú. Sí, necesitaba llegar a Perú, pero así rápido. Entonces él habló a la aerolínea, abrió la aerolínea y le dijo pues que necesitaba un vuelo, pues ya un personaje conocido, pues obviamente que le facilitaron las cosas, ¿no? Y todo este cuento, pero el tema es que él llegó a Perú y tenía que llegar a la charla, ¿sí? Entonces él estaba pues con su traje, cuando él llegó al aeropuerto, o sea, pues él abordó, pues, y la valija va por otro lado. Ustedes los que han tomado vuelos conocen eso, ¿sí? Se lo deja en la banda y las valijas grandes, pues, van a los depósitos, em, a las bodegas del avión. Cuando él llegó a Perú, la maleta se perdió. Se perdió. ¿Qué le dijeron de la aerolínea? Que esa valija se la colocaron en otro vuelo, em, para otra ciudad, para otra ciudad. Entonces, ¿él qué tuvo que hacer? Pues él llegaba con el tiempo exacto. ¿Qué le tocó llegar? Pues con lo que tenía, em, llegar a la conferencia. O sea, llegó a la habitación del hotel, solamente asearse un poco y salir de nuevo, ¿no? Pero le llegó un recado de la aerolínea diciéndole que ya habían ubicado la maleta, la valija, que ya sabían en qué avión, ¿sí? En qué avión, y que al otro día, a primera hora, la tenía en su hotel, en su habitación, al otro día. Entonces dice Miguel Ángel Cornejo, pues Miguel Ángel Cornejo no es alguien que gane poquito, debe tener cierto grado de influencia, ¿no? Obviamente. Vea, yo cuando conté esta historia, muchos me dijeron, claro, pues se trata de Miguel Ángel Cornejo, pero, pero hagamos, pero miremos el mensaje. ¿Qué dice Miguel Ángel Cornejo? Dice, miren,
Cuando yo salí de la conferencia, ellos me dijeron que al otro día, cuando yo salí de la conferencia, la maleta ya estaba en la habitación. Estaba en la habitación, estaba con una nota de disculpas y una botella de champán. Entonces hizo una pregunta a la audiencia en el video, ¿no? Hizo una pregunta a la audiencia. Y esta pregunta se las expongo yo a ustedes, ¿sí? Él preguntó, ¿ustedes creen que yo vuelvo a comprar vuelos allí? ¿Ustedes creen que yo voy a utilizar esa aerolínea otra vez? Porque pues es una persona que vuela seguido, es una persona que vuela seguido, ¿sí? O sea, ese es un medio de transporte innegable para él. Él no se va a ir en vehículo hasta Perú o a donde tenga que dar las conferencias. Pregunto, ¿ustedes creen, ustedes creen que Miguel Ángel Cornejo va a volver o no va a volver a contratar con esta aerolínea? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Esto se lo puede considerar un conflicto? Pregunta número tres. Esto es una situación, no un problema, digo yo, ¿no? Pues en mi criterio dentro de mi mapa. Esta es una situación que nos lleva a aprender, o sea, de las dos partes, digo yo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Entonces, respondamos, a ver, primero, ¿él vuelve a contratar con la aerolínea? Sí, ¿por qué? Porque él mismo lo dice. ¿Usted creen que no voy a volver a contratar? Bueno, vea, me respondieron en primer lugar. Sí me dieron un obsequio, pero me respondieron, ubicaron la maleta. Yo no tuve que ir allá a molestar, a decir, a poner quejas, a poner tantos recursos que hay, ¿sí? Para que me resuelvan. No. O sea, ellos solucionaron. Ellos lo ubicaron la maleta y me la llevaron. Sí, me hicieron un regalo como compensación. Sí, pero miren, estuvieron en la capacidad, esta aerolínea estuvo en la capacidad de dar respuesta a un conflicto, perdón, a una queja de un cliente. ¿Sí me hago entender? Segunda, ¿esto se considera como un conflicto? Obvio que sí. Es una situación que pudo generar un roce, una dificultad con un cliente. Esto, vea, esto es generalizado, ¿sí? Estamos hablando de Miguel Ángel Conejo, que es un personaje conocido, ¿sí? Entonces, ¿qué me decía, qué me dijo la audiencia cuando yo expuse esto? ¿Sí? ¿Qué expuse esto? Claro, pues si es Miguel Ángel Cornejo que no le van a correr, pero si fue a uno, le dije, pues, mijo, eso se está en su mapa. Si usted va con esta mentalidad, ni su mamá le hace caso, ¿sí? Obvio que es un conflicto, es una situación para resolver, ¿sí? Y la tercera, hay un aprendizaje de las dos partes, ¿sí? Incluso el mismo Miguel Ángel Cornejo podría estar reconociendo, tener en cuenta dónde fue que lo puso, dónde fue que puso la banda, ¿sí? ¿Hay mejoras? Total. Muy, muy buen análisis, Thais. Justamente eso. Muy buen análisis. ¿Sí? Correcto de las dos partes. Permítame, o sea, no es mi intención, como yo les decía alguna vez, no es mi intención distraerlos al ver el chat y leer. Es la forma en la que podemos interactuar ahorita. ¿Sí me hago entender? Me dice, miren, lo más seguro es que a raíz de ese suceso hubo mejoras positivas en procedimientos y eso siempre pasa. Uno tiene cuidado dónde es que va a dejar la valija, ¿sí? Porque miren, yo no he pasado por eso, porque regularmente ando em, con maleta de mano, pero cuando tengo que llevar valija, pregunto, ¿esta va para el avión que va a salir? Y me van a decir que sí o me van a decir que no. Mi vuelo es esta es, sí. ¿Qué pasa si se pierde? ¿Qué pasa si lo mando para otro lado? Y me van a preguntar. Sirve para ambas partes. La aerolínea igual. Igual, ¿para qué? Mejoran sus procesos de filtros estadísticos. Con ellos miran cuál es, cuál es el procedimiento para resolver. El mismo Miguel Ángel Cornejo dice, miren, este tipo de situaciones lo debe tener en cuenta las empresas porque es justamente en una queja, en un reclamo de un cliente, es que se le puede hacer seguimiento a un cliente. ¿Sí me hago entender?
porque el fin de la empresa es ¿qué es? No importa cuál. Si nosotros tenemos un puesto de empanadas en una esquina, por eso es que dividen en estos procesos, incluso vean, eso viene todo con lo que tiene que ver con mapas. No les estoy hablando de cosas diferentes, les estoy hablando del tema. Si nosotros tenemos un puesto de empanadas en la esquina con la mentalidad correcta, eso tiene, se le llama mentalidad de empresario. Empresario emprendedor le llaman. ¿Sí me hago entender? Porque están en el foco de prestar un servicio y tiene unas condiciones de servicio. Entonces, miren, si nosotros podemos observar las situaciones y estas técnicas nos ayudan a resolver conflictos de manera efectiva y constructiva, nosotros estamos involucrando conceptos de negociación. Ellos utilizaron conceptos de negociación total. Hubo compromiso en la resolución de las dos partes que salgan ganando total. Hubo colaboración entre las partes para solucionar este impasse total. ¿Sí? Todas estas herramientas podemos complementarlas de manera efectiva para tener una comunicación mucho más allá de la media, ¿sí? Que nos ayudan a crecer. Listo, verá, ¿por qué es importante la escucha activa, como les estaba diciendo? Mejora la comunicación, ¿sí? Nos permite comprender mejor al otro. O sea, si yo conozco cuál es su mapa, lo comprendo mejor. O sea, tengo una conexión un poco más profunda de lo que regularmente se hace. Nos fomenta la empatía. Si nosotros prestamos atención a las palabras de las personas, cómo las dibuja, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad? Estoy entendiendo sus emociones, cómo se siente, ¿sí? Voy a comprender su mapa, voy a comprender su perspectiva, yo voy a comprender desde su posición. No es ponerme en su lugar, no es quitarle la responsabilidad, es entender cómo se siente. Nos ayuda a resolver situaciones. Miren, en el ámbito profesional es importantísimo esto. ¿Qué pasaría si a Miguel Ángel Cornejo no le hubieran hecho la escucha activa? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos escucha activa con lo que pide el jefe? Porque, miren, o sea, yo no soy patronalista ni nada por el estilo, pero debemos reconocer algo. Si a nosotros estamos en una empresa, ¿nos pagan para qué? Nos pagan para que demos resultados, si no, no nos contrataran. Entonces, miren, nosotros en el ámbito profesional, la escucha activa a nosotros nos ayuda a entender mejor las necesidades de nuestros clientes, las necesidades del jefe. El jefe tiene una intención positiva al contratarnos, ¿sí? Nosotros tenemos una intención positiva al prestarle servicios al jefe o a la empresa. Nos ayuda a resolver dificultades, nos ayuda a resolver situaciones de manera efectiva. ¿Y ustedes creen que eso no capte los clientes? Obvio, humano. Obvio, ¿qué es lo que qué es lo que en realidad nos afecta a nosotros como clientes? Que seamos ¿qué? Ignorados, que no sean empáticos con nosotros, con nuestra situación, ¿sí? Que solamente se apeguen a la política corporativa. Cuando nosotros decimos y estamos abonando a por qué es importante, la escucha activa también nos ayuda con qué? Nos ayuda a contribuir relaciones sólidas. O sea, si hay una persona que siente el interés, o sea, el interés genuino, ¿sí? Empático, por lo que él se está sintiendo, hay una relación sólida allí. Porque estamos demostrando interés en otro ser humano. Eso fortalece vínculos, ¿sí? Eso genera confianza. Cuando nosotros escuchamos de forma activa, nos facilita tomar decisiones. ¿Sabe por qué? Porque comprendemos mejor la situación. Estamos tomando decisiones mejores informadas, con más datos. No estamos sesgando la perspectiva. ¿Cómo nosotros podemos practicar la escucha activa? ¿Verdad? Son cositas que regularmente nosotros podemos encontrar en el cotidiano, pero no prestamos como mucha atención. ¿Sí? Evitar interrumpir.
Esto va más allá de una mala educación, ¿sí? Como se diría de manera coloquial. Va mucho más allá de solamente una mala educación, ¿sí? Interrumpir es una mala educación. Dice, no, o sea, si interrumpe no está prestando atención. Dejar que la otra persona termine de hablar y hacer preguntas para poder comentar. Prestarle la atención a la comunicación no verbal. Observar los gestos, cómo se siente, cómo se sienta la postura, cuáles son las expresiones faciales. Esto es poderoso, esto, esto es poderoso. Hacer preguntas abiertas. ¿Esto qué permiten las personas? Expresar lo que sienten. O sea, estamos abriendo las posibilidades a que haya más información, haciendo preguntas abiertas. Escucha activa, ¿sí? Miren, con lo que tiene que ver con la escucha activa, podemos tomar como estrategias el resumir y parafrasear, el RIP le llaman, ¿sí? O sea, repetir con nuestras propias palabras lo que se entendió, ¿sí? Lo que se entendió para confirmar si nos dijo si nosotros tuvimos una escucha activa, ¿sí? Si le entendimos lo que nos quiso decir. Entonces, aquí hay un ejemplo que lo podemos tener en cuenta para practicarlo. Me siento muy frustrado porque no me escuchan en el trabajo. RIP dice, o sea, ¿qué se dice? Repetir, resumir y parafrasear sería, parece que sientes que tus opiniones no son valoradas por tus compañeros de trabajo, ¿sí? Está repitiendo lo mismo que dijo, pero con sus propias palabras, con palabras nativas de la persona, cómo se expresa. Mostrar interés. Ya hablamos de cuál es el poder de mostrar interés, ¿sí? Eso, ¿qué está diciendo? Que nosotros estamos escuchando con atención. Podemos asentar con la cabeza, otro de los puntos, hacer contacto visual, expresar empatía, ¿sí? O sea, todo esto son expresiones no verbales que nosotros tenemos que nos van a mostrar. Si nosotros le ponemos el foco, lo podemos entrenar. Otro punto muy importante es evitar juicios y prejuicios, ¿sí? Escuchar con mente abierta es indispensable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos emitiendo juicios, estamos suponiendo, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿He sido claro? ¿Muy claro? Perfecto, listo. ¿Les parece? Voy a exponerles aquí un ejercicio para escucha activa. ¿Listo? Vea, es igual de sencillo que los otros, ¿sí? Igual de sencillo que los otros, pero nosotros lo podemos entrenar. Nos ayuda a entrenar. Verán, es sencillo, es sencillo. Nosotros podemos utilizar la comunicación, la amplia diversidad de caminos para poder hacer este ejercicio, ¿sí? Podemos buscar un video entre 5 y 8 minutos que contenga una conversación. Las entrevistas son buenas, ¿sí? Las entrevistas son muy buen elemento para poder hacer. Si la entrevista tiene un contenido reflexivo, o sea, donde esté compartiendo su vida, donde implique emociones, las mismas experiencias personales. Por ejemplo, miren, charlas TED, hay unas buenísimas sobre las experiencias de vida, donde ha expuesto allí Daniel Javif, ha expuesto allí José Rodríguez, ha expuesto allí otro muchacho, se me olvida el nombre de un señor, que tiene una charla buenísima, dice, dime cómo hablas y te diré quién eres, se me escapa el nombre de este orador. Lo mismo hay otra plataforma que es muy buena, hay artículos, perdón, hay exposiciones de neurociencias, de psicología, de experiencias personales, ha participado Yoko Díaz allí, otros neurocientíficos, psicólogos, emprendedores. em,
es BBVA, aprendamos juntos. Podemos utilizar uno de estos recursos, ¿sí? Que si es una entrevista, que tenga un relato reflectivo, o sea, para poder practicar. Vamos a escuchar sin tomar nota, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de apunte. Vamos a escuchar el video con total atención. Nos vamos a enfocar en lo que dice la persona, las emociones que transmite, ¿sí? ¿Cuál podría ser su intención cuando está comunicando el mensaje? ¿Sí? Vamos a hacer una reflexión. En este momento nosotros podríamos escribir. Pero vamos a hacer una reflexión. ¿Qué entendimos del mensaje principal? ¿Sí? ¿Qué entendimos de lo que él quería exponer? ¿Qué palabras o frases nos impactaron más? ¿Sí? ¿Qué emociones creemos que nosotros se sintió de la persona que habló? O sea, ¿qué emociones estaban presentes? ¿Qué sentimos nosotros mientras escuchábamos? ¿Sí? ¿Detectamos juicios propios mientras escuchábamos? Si nosotros detectamos juicios propios, si nosotros emitimos juicios, hicimos suposiciones, puntualizar cuáles son. Vamos a hacer una segunda escucha, ¿sí? Vamos a hacer una segunda escucha. Esta vez vamos a tomar notas. Vamos a reproducir el video otra vez tomando notas y vamos a apuntar las ideas claves, vamos a ver cuáles son los elementos no verbales, o sea, cuál es el tono de voz, si está haciendo pausas, si hay cierto énfasis, acentuando palabras, acentuando frases, las vamos a identificar, vamos a tomar notas de todos estos detalles, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de este ejercicio? ¿Cuál es la conclusión de este ejercicio? Conclusión del ejercicio. ¿Qué notamos la segunda vez que no habíamos notado la primera vez? ¿Qué cambió? ¿Sí? O sea, ¿qué cambió en la comprensión del mensaje cuando nosotros lo escuchamos dos veces? O sea, ¿qué dejamos de contar? O sea, dejamos de contar algo o de pronto asumimos muchas cosas. ¿Qué? Todo esto. ¿Listo? ¿Sí? ¿Lo tienen aquí todos? Bueno, nosotros podemos hacer variaciones para que podamos puntualizar. Son opcionales, ¿no? Obviamente, que podemos tener en cuenta. Podemos puntuar, o sea, podemos hacer una evaluación, una autoevaluación del nivel de atención que tenemos, ¿sí? Puntuar del 1 a 5 nuestro nivel de atención, nuestro nivel de comprensión, nuestro nivel de empatía, mientras estuvimos escuchando esta conferencia. La otra es hacer un journaling. Pregunto, ¿se entiende la palabra de journaling? ¿Saben a qué se refiere? ¿No? No, no saben qué es un journaling. Verán, journaling es el nombre que regularmente o que muchas veces se lo toma para escribir un diario, se lo refiere, ¿sí? Un diario. O sea, escoger un libro, escoger un cuaderno, ¿sí? Para escribir, ¿sí? Lo llaman journaling o lo llaman diario, donde nosotros podemos escribir párrafos breves de cómo nosotros podíamos explicar, cómo nosotros podíamos aplicar, ¿sí? Esta técnica de escucha activa, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones cotidianas, ¿sí? Poderoso, porque estamos hablando de escribir, ¿sí? Si nosotros escribimos a mano, tenemos una conexión con nosotros mismos imprescindible. Tengo yo un caso de un colega que él por su agenda y por lo ajetreado de su itinerario, él escribe una que otra cosa a mano, pero de resto lo tiene todo en su celular, una tablet o en su teléfono, en su computador, ¿sí? También podría ser una opción. No la descarto, ¿por qué? Porque yo miro que este colega, este compañero, este profesional tiene una muy buena comunicación y tiene una retroalimentación pero impresionante. O sea, yo lo hago escribiendo a mano, o sea, no. Sí, yo escribo acá, organizo las cosas y todo, pero yo escribo a mano. Pero este chico, este muchacho hace esto todo pues escribiendo en medios digitales. Él ya está
está conectado con eso porque pues tiene toda la mano, tiene una pequeña libreta, pues yo ando con una pequeña libreta, ando con mis cuadernos, pero escribo y lo que necesito pasar pues lo paso, pero él hace todo medio digital, o sea que no lo descargo, porque no sé, desconozco de todos de los que están conectados aquí, que tengan una comunicación muy efectiva, una utilización de estas herramientas que sea muy poderosa y no podemos descartar ningún tipo de alternativa. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, perfecto. ¿Qué les pareció? ¿Chévere? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Sencillo? ¿Resencillo? O sea, ¿eso qué indica? ¿Que lo van a practicar? Perfecto. La idea es eso, ¿sí? No tanto como llevar un diario de actividades, sino cómo nosotros, o sea, escribir párrafos, cómo nosotros podíamos aplicar la escucha activa, ¿sí? En nuestras relaciones cotidianas. O sea, ¿cómo podíamos utilizarla? ¿Cómo podíamos utilizar, ¿sí? Escribir párrafos. ¿Cómo puedo utilizar la escucha activa cuando me comunico con mi pareja? ¿Cómo podría escuchar, cómo podríamos aplicar la escucha activa cuando me comunico con mis hijos? ¿Cómo puedo aplicar la escucha activa en qué? Cuando hablo con mi equipo de trabajo, con mi jefe. Y les menciono el jefe porque muchos tenemos la comunicación directamente con el jefe y muchas veces no sabemos hacerlo. ¿Sí? Yo practiqué mucho esto porque nosotros con mi esposa mucho tiempo no nos sabíamos comunicar. ¿Sí? No nos sabíamos comunicar. ¿Por qué? Porque todo eran malentendidos. Entonces yo en su tiempo yo tenía una libretica de estas, yo no sé si a ustedes se las indiqué. Yo ando con esta libretica así. Yo suelo tenerla siempre. Es una libreta. Yo destiné una de estas, de estos cuadernos, mini cuadernos. Esto yo creo que se las mira en todas las ciudades, creo yo, en estos. Y yo aquí escribía cómo comunicarme con mi mujer, ¿sí? Cómo atenderla. Por eso uno de las cosas que yo me di cuenta, ¿sí? Era que nosotros nos interrumpíamos mucho cuando estábamos hablando. O sea, mire, era tan tensionante que cuando nosotros empezamos a convivir ya, nosotros no nos poníamos de acuerdo ni siquiera cómo tender la cama. O sea, porque cada uno eh, ha tenido pues yo mi itinerario, siempre viajando. O sea, ya tendía la cama de la manera más elemental y ya, incluso en partes donde yo ni siquiera podía arrimar la cama a los muros. ¿Por qué? Porque subían bichos, alacranes, y me podían estar esperando en la cama antes de cuando llegase a dormir. Ni siquiera para eso. Entonces yo escribí aquí estrategias cómo aplicar la escucha activa. Escribí, yo recuerdo hace mucho tiempo. Escribí primero, dejar que habla hasta que termine sin importar que lo que me dijo yo lo malentienda y me moleste. Yo recuerdo eso que escribí la primera vez, ¿sí? No sé si con el ejemplo sé que se grafique de mejor manera la alternativa, pero escribir es una actividad poderosa, ¿sí? Poderosa, porque estamos analizando cómo podemos utilizar una herramienta para utilizarla en bien de otro, no es solamente nuestro, ¿sí? ¿Esta vez es más claro? ¿Sí? ¿Perfecto? Muy bien. Perfecto. Verán, ¿no? Les voy a compartir en este espacio que nos queda tres cables claves que yo he practicado y que nosotros podemos, no necesariamente de autoconsejos, ¿no? O sea, es reflexionar cómo utilizaríamos la herramienta de escucha activa, ¿sí? ¿Cómo nosotros utilizaríamos la herramienta de escucha activa? Porque muchas veces, mire, yo les puedo dar la fe de que funciona, pero todo es prueba y error.
¿sí? Hay muchas cosas que yo escribí en ese entonces que yo he venido puliéndolas con el tiempo, ¿sí? Pero que me han servido a mí para relacionarme no solamente con mi único y verdadero amor, ¿sí? Con los chicos, me ha servido para comunicarme con los mismos estudiantes, me ha servido para comunicarme incluso con los mismos consultantes, incluso cuando he estado al frente de grupos donde he tenido personas de alto rango, estamos hablando de coordinadores y de directores de núcleo y de rectores, porque muchos de ellos, yo puedo decir que no son muy poco humildes, ¿sí? Entonces, para poder articular este tipo de cosas, porque muchas veces por el rango uno se opaca, ¿sí? Y cierra los oídos, ¿sí? Sería más eso. ¿Sí? Más de autoconsejo, sino que serían como recursos de reflexión, cómo podemos utilizar esta herramienta. Sí, sí me hago entender, Silvia. Sí, perfecto, muy bien. ¿Listo? Verán, estos son indicadores que nosotros podemos tenerlos en cuenta, ¿sí? A mí en lo particular me ha servido mucho, ¿sí? Eh, Información sobre el lenguaje no verbal hay muchos. O sea, yo he leído varios artículos, libros, he mirado varios, he participado incluso en formaciones que he encontrado en línea, em, con videocursos que me han llevado ¿qué? A tener un desempeño muy bueno con una audiencia ¿en qué? Presencial, ¿sí? Presencial. Pero las cosas han cambiado, ¿no? Por si no nos hemos dado cuenta. Las cosas han cambiado, ¿sí? ¿Cómo han cambiado las cosas últimamente? ¿Cómo han cambiado las cosas últimamente? ¿Quién me actualiza? ¿Cuáles han sido los cambios evidentes que han pasado ahora? Sobre todo con lo que tiene que ver con audiencias. Esa podría ser pero vamos para allá, ¿no? O sea, muchos de los escenarios ahora ya no son presenciales, ¿sí? Ya no son presenciales o ya no son meramente presenciales. ¿Va? Incluso yo me acuerdo tanto el primer curso que hice, ¿sí? El primer curso que hice donde me cambió la modalidad fue en el año 2000. Me acuerdo tanto, que yo hice un curso de dibujo. Yo tengo una certificación y yo la tengo por allá en la casa de mis papás, ¿sí? Eh, era por correspondencia. Yo tengo una certificación de dibujo por correspondencia y tengo una certificación de mecánico por correspondencia. O sea, y más de uno, cuando yo les cuento la experiencia, la anécdota, me dicen, ¿y cómo diablos te enseñan mecánica por correspondencia? O sea, lo que hacían era mandarme información teórico, ¿no? O sea, había fotos y cosas así, pero me mandaban la información al correo electrónico. Yo me acuerdo que tenía un correo de Yahoo, ya ni existe eso, el correo. Yo lo que hacía leerlo, contestar, mirar la fotografía, responder y reenviarlo. Como a la semana daban la respuesta. Y así obtuve donde cambió la modalidad, ¿no? Por correo electrónico. Mi experiencia. Entonces, eso sin darme cuenta me llevó a mí a abrir la mente, ¿sí? Después, el primer curso ¿de qué? De inteligencia emocional fue con la Universidad de España, cuando estaba en Bogotá, ¿sí? Y la misma eventualidad, ¿sí? Se llenaba formularios, o sea, se leía formularios, había postulados, había cuestionarios, uno los llenaba, ¿sí? Los llenaba, incluso uno podría agregar un video corto, pues que no supere, pero pues un video de 25 megas
Eso no son ni 2 ni 3 segundos, pero uno muchas veces podía agregar eso, agregar presentación, bueno, una serie de recursos para poder hacerlo, pero era un poco, era más exigente. Sí, pues igual estamos hablando de un corporativo educativo en España, o sea, allá se toman en serio lo que es la educación. Entonces, había que llenar muchas cosas y así fue, pero teníamos la misma modalidad. Entonces, las cosas ya han cambiado, como ustedes dicen. Incluso la misma inteligencia emocional, la misma inteligencia artificial nos lleva, ¿sí? Nos lleva a hacer cambios. Miren, ahora, últimamente, ¿qué hemos visto? ¿De qué se ha hablado? ¿Sí? Sobre los cambios. ¿Sí? Se ha hablado. Pero incluso la misma inteligencia emocional nos viene a invitar a abrir los ojos y actualizar. Se habla de que cuántos empleos se han perdido o se van a perder con la inteligencia artificial. Y yo hice el fin de semana, ¿sí? Em, muy bien, vea, Marta nos está dando una punta de cómo han cambiado las cosas y las herramientas. Y esto nos ayuda que a nosotros, a actualizarnos, pero hay cosas que no cambian, ¿sí? Hay cosas que no cambian, hay herramientas que se las puede utilizar en todas estas circunstancias, ¿no? Donde nosotros podemos tener en cuenta y podemos aplicarlas. Se habla de la inteligencia artificial como una herramienta que nos va a quitar trabajo. Y yo hice hace poco un curso de 3 días en el IA Workshop de un creador, pues, un experto de esto, de esta inteligencia para saber cómo funciona, ¿sí? Eh, y la cuestión no es la herramienta la que va a dejar sin trabajos a las personas, ¿sí? ¿Qué nos invita? Pues, mano, a actualizarnos, ¿sí? Porque es justamente las personas que manejan, ¿sí? Que manejan que manejan em, la inteligencia artificial son las que van a estar en auge, porque miren, ellos nos invitan a analizar y a hacer conciencia que hay una nueva profesión. O sea, ya no estamos hablando de lo mismo. Miren, yo me certifiqué en línea, yo me certifiqué de inteligencia emocional en línea, me certifiqué en biodescodificación, hice todo, bases fundamentales, hice el diplomado, hice el masterado de biodescodificación en línea. ¿A través de qué? De Zoom, Google Meet y todas las plataformas de videoconferencias que hay. ¿Sí? O sea, es una invitación a qué? A salir de nuestra cajita de cristal. Es actualizarnos. Uno muchas veces piensa que porque es docente, miren, ahorita las clases se las hace a través de a través de una herramienta de Google que se llama Classroom, ¿sí? Los cursos que yo comparto, los cursos que yo imparto sobre estos temas, los hago a través de Classroom, ¿sí? La tecnología la utilizan también las SIL para compartir los videos grabados. O sea, necesitamos actualizarlo. Pero hay cosas que son indispensables incluso en estos medios virtuales, ¿sí? Incluso en estos escenarios virtuales, donde incluso el apagar la cámara nos da una expresión, ¿sí? O sea, qué nos podría a nosotros invitar a pensar que no prende la cámara? O sea, hay cosas que muy bien, utilizar las herramientas a nuestro favor. Miren, todo esto incluso fue cuando pasamos del fax al correo electrónico. Pasamos del correo electrónico ¿a qué? A, a YouTube. Luego empezamos de YouTube, empezamos con Facebook. De Facebook pasamos ¿a qué? Al WhatsApp. O sea, todos nos marcan cambios que necesitamos salir y quitar el polvo que tenemos que muchas veces por no movernos nos cae, ¿sí? Incluso miren, el apagar la cámara tiene muchas cosas. Este es un espacio un poco más abierto que se puede entender.
que podamos estar en un momento de que estamos saliendo del trabajo por el horario, pero hay escenarios, por ejemplo, en un máster es indispensable abrir cámara. Es indispensable, ¿para qué? Para conocer la audiencia, para empezar a interactuar con la audiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente toda esta tecnología que necesitamos aprender no son enemigos, ¿sí? Muchas veces, yo me acuerdo las primeras de clase de Zoom, que yo no abría porque no sabía ni siquiera cómo prender la cámara. ¿Sí me hago entender? No sabía cómo prender la cámara. No estaba escondiendo nada incluso, pero no sabía cómo prender la cámara. Incluso, miren, a mí me tocó aprender, y les digo me tocó. ¿Por qué? Porque no tenía el espacio como para poder utilizar el computador y utilizar este como computador, porque no había más dónde. No había más dónde, no había dónde conectar el equipo, no había recepción de señal, el único que me recibía señal era el celular. Me tuve que aprender a convertir el teléfono celular con una estación de trabajo. Incluso yo andaba con adaptadores que me ayuden a conectar aquí mouse y teclado. O sea, necesitamos saber. Miren, una de las cosas que nosotros podemos entender y que podemos saber que es una herramienta que sigue perpetuándose indispensablemente, incluso en escenarios virtuales como estos, por teléfono, por teléfono también, a través de WhatsApp, ¿sí? A través de WhatsApp. Uno a través de WhatsApp puede emitir emociones, ¿sí me hago entender? Pero bueno, eso es páginas de otro diplomado que igual se les va a estar compartiendo a su debido tiempo. Pero también se puede hacer a través de esto. Entonces, miren, uno de los puntos, la expresión facial. Vea, dentro de todos los conceptos que podemos hablar y podríamos anotar de estos tres, vamos a poner este. Es uno de los indicadores más evidentes de las emociones que nosotros tenemos, ¿sí? Se traducen a través de nuestro rostro, se traducen a través de nuestra expresión, la alegría, ¿sí? Dicen desde la biología que se articulan menos músculos cuando uno sonríe que cuando uno está enojado, cuando uno frunce el ceño. Se activan más músculos, ¿sí? Nosotros podemos emitir tristeza a través de la expresión facial, enojo, miedo, sorpresa, ¿sí? Todo esto sin mencionar una sílaba. Y esto también lo podemos nosotros comunicar a través de una videollamada, a través de una clase de Zoom o de Google Meet o de la plataforma de videoconferencia que se utilice, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Las microexpresiones, o sea, los movimientos rápidos faciales son involuntarios, o sea, no se pueden controlar, ¿sí? Pero son un filtro, un proyecto de todas esas emociones auténticas que uno tiene y que intenta ocultar, ¿sí? Tenerlo en cuenta. No quiere decir que las vayamos a controlar, pero las vamos a hacer un poquito más conscientes. De pronto tener una expresión un poco más neutral, ¿sí? Porque se nos sube el ciño cuando escuchamos algo que como diciendo, ¿y cómo? ¿Cómo que me dije? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Pero tenerlo en cuenta, porque son subtítulos que nos salen y nosotros no, ni nos enteramos. El contacto visual. ¿Sí? El contacto visual es supremamente importante. O sea, hay una conexión, hay una imagen, ¿sí? O sea, por lo menos, mire, yo eso es algo que yo necesito controlar. Yo lo entiendo mucho, Elvis, porque a mí se me nota cuando algo no me gusta. Pero y eso yo lo he controlado ya, porque a mí me decían que me desfiguraba totalmente. ¿Sí? Se me desfigura, o sea, el rostro se me convertía. Ahorita sí se me nota, pero, o sea, no, a ver, no soy tan evidente, pero se me sigue notando. Sigo trabajando en eso, pero se me sigue notando. Pero nosotros al tenerlo en cuenta, lo vamos a hacer más consciente, ¿sí?
Poco a poco nosotros vamos a modularlo, haciéndolo camino del Buda, ¿sí? Neutral. Les decía sobre el contacto visual, ¿sí? Cuando hablamos de contacto visual, induce a un gran impacto en la percepción, ¿sí? Cuando nosotros tenemos contacto visual con la persona, nos estamos abriendo a la honestidad y a la atención. ¿Qué pasaría si nosotros estamos hablando con alguien y estamos pendientes del celular o mirando a la nebulosa? ¿Qué pasaría? Entiende el otro. Muy bien, tal vez eso falta, ¿sí? O sea, sí, pero más allá de la falta de respeto, que es evidente una falta de respeto allí, una falta de interés, ¿sí? Pero ¿qué le estamos comunicando a la otra persona? Al no haber contacto visual. Que no nos interesa. O sea, no tenemos empatía para nada, hermano, en lo que nos va a decir. Es un desinterés profundo. Entonces, miren, hay circunstancias que nosotros podemos tener en cuenta. Muy bien, que estoy en todos lados menos en el aquí y en el ahora. ¿Sí? No lo estoy escuchando, no lo estoy prestando atención. Entonces, miren, muchas veces puede haber una situación en la que nosotros nos intimide. No sé si a ustedes, porque la experiencia me habla cuando con este hecho de no qué, de tener el miedo a hablar en público. A mí se me representaba mucho en eso, no tenía contacto visual. No se me nota, pero soy una persona tímida. A mí me han dicho que yo paso de tímido a temido, pero soy una persona tímida, un poquito nerviosa, sino que yo hace muchos años yo le dije a mi cerebro y a mi inconsciente, le dije, la timidez más lo que quita que lo que da, ¿no? Entonces, me hace caso. Quiera o no quiera, me hace caso. Entonces, se puede dar que nosotros nos podamos sentir intimidados, ¿verdad? Al ver a los ojos a alguien, ¿sí? Todavía no tenemos la confianza, de pronto no tenemos todavía, no sé, tenemos un poquitico la baja autoestima. Estamos trabajando todavía, pero no ha llegado el punto como para sentir seguridad de tener contacto visual. ¿Sí? No sé si solamente hable por mí o de pronto en alguno de los que estamos aquí presentes se nos haya visto hayamos sentido eso. Entonces, verá, les voy a dar un tip que a mí me ha servido por años, sobre todo, incluso ahora cuando a mí cuando a mí me dicen que tengo que ir a hablar con un rector o con alguien y me enmarcan todas las credenciales y me dicen que el señor es un poquito complicado, ¿sí? Que es más amarrado que la cabeza de Calimán. Se pueden a darme un poco de características innecesarias, pero pues a mí igual me sirve, pues para saber con quién es que voy a hablar, ¿no? Entonces, miren, un truco que sirve, un truco pero puchica, que sirve, es ver aquí, en medio, de aquí en el ciño, ¿sí? Si nosotros tenemos todavía no tenemos seguridad de mirar a una persona y queremos empezar a tratar y queremos empezar a forjar y queremos practicar la que la, el contacto visual. Cuando uno lo practica con una persona que conoce, se le facilita las cosas, pero cuando es una persona extraña, es diferente. ¿Sí? Uno es mirarlo aquí, aquí, en todo el signo. Nadie se va a dar cuenta a menos que usted se lo diga. Si usted se lo diga, se van a dar cuenta, ¿sí? Pero el otro va a mirar que lo está viendo a los ojos. Entonces, como usted inconscientemente, el cerebro sabe que está viendo otro punto, pues hermano, usted no se distrae. ¿Sí me hago entender? Es un truco que a mí me ha servido por años. Incluso ahora lo aplico. ¿Sí? Incluso ahora. Pues no es muy seguido, pero incluso ahora lo aplico para eso. La postura corporal. La postura corporal es igual de importante. ¿Sí? Estamos hablando que lo que refleja la postura corporal es la seguridad o el interés de una persona. Incluso en ese orden de ideas, ¿cuál será el polo contrario? La falta de interés y el rechazo que una persona puede
experimentar ante una situación. Cuando nosotros tenemos una postura abierta, nos invita a comunicarnos, ¿sí? Si nosotros tenemos una postura cerrada, está marcando desconfianza, está marcando distancias. Entonces, miren, nosotros podemos evaluar nuestra propia postura, ¿sí? Los niveles de tensiones, la posición de las piernas relajado, siempre enfrente, ¿sí? Siempre enfrente. Las manos es, miren, las manos también hablan. Ahorita hablamos un poquitico de esto, ¿sí? Las manos siempre van a hablar. Entonces, miren, si nosotros tenemos una postura abierta, vamos a notar seguridad, no estamos escondiendo nada. Es igual que prender la cámara, igual. ¿Sí me hago entender? Si el contacto visual es importante, la postura es técnicamente es usar muy bien la cámara. Entonces, miren, cuando nosotros estamos hablando en clases virtuales, a pesar de que el cuerpo no se mide, ¿sí? No siempre es visible, siempre se hace visible este marco. ¿Sí? Entonces, miren, el cuello, la espalda, todo eso, la tensión que nosotros podemos hacer también habla. Mantener una posición general, relajada, tranquila, abierta, ¿sí? Porque si uno hace esto, también se nota. No importa, ustedes no me están viendo los brazos, pero la tensión se siente, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Perfecto, muy bien. Las manos hablan, ¿sí? Las manos hablan siempre. Por ejemplo, miren, si vemos la señal, el que tiene la luz verde, ¿qué significa? ¿Qué da a entender? ¿Sí? Eso, que está aceptación, que está todo ok. La otra, la de la derecha, si la otra es ok, la otra ¿qué implica? Que está todo mal. Miren, en la cultura romana, cómo representaban al hombre, estaba leyendo y estaba viendo un documental de Discovery Channel, el hombre lo visualizaban así lo representaban, ¿sí? Entonces, si hacen esto, el hombre vive, pero si hacen esto, el hombre muere, ¿sí? También tiene una comunicación. Y la última es muy conocida, sobre todo en estos ambientes virtuales, ¿sí? En estos ambientes virtuales. Gladiador. Ah, la película. Ah, ya. Sí, sino que yo miré hace bastante tiempo un documental de la Discovery Channel y daban ese apunte. ¿Sí? Sobre la visualización. Ve, me olvidaba, es claro que en Gladiador hace, ¿no? Cómodo, el emperador, ¿verdad que sí? Muy bien, levantar la mano, ¿sí? Entonces, el lenguaje de las manos también es un lenguaje no verbal. Estamos hablando de aprobación, desaprobación o levantar la mano. Entonces, miren, los gestos de movimientos de manos, ¿sí? Las manos nos ayudan a expresar ideas, podemos enfatizar puntos. Cuando nosotros hacemos puntos importantes, estamos gestualizando de que es algo que hay que tener en cuenta. ¿Sí se explica? ¿Sí? Podemos demostrar apertura, podemos reforzar lo que estamos diciendo, incluso podemos contradecir lo que estamos diciendo con la posición de las manos. ¿Sí? Nosotros podemos decir, no, aquí nosotros todos somos manos limpias. Somos totalmente honestos. ¿Y cuál es la posición de nuestras manos? De nuestras manos es esconderlas, las manos atrás, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona se expone, se pone ante una audiencia con las manos atrás? ¿Qué nos da a entender? ¿Qué nos da a entender? Si pone las manos atrás, ¿sí? Que oculta algo, algo esconde. Nosotros diríamos, ¿sí? Nosotros diríamos, o sea, inconscientemente nosotros confiaremos mucho en lo que diga, por más palabras embellecedoras que utilice, no, ¿verdad? Tendríamos desconfianza, sabríamos que algo pasa. Entonces, miren, nosotros al explicar un concepto que tenga cierto grado de dificultad, nosotros podemos
dibujar las ideas en el aire, ¿sí? Hacerlas. Nos ayuda a visualizar y a mantener la atención. Miren, esto para lo que es escuelas y cuando nosotros estamos exponiendo en nuestros sitios de trabajo, en nuestro corporativo, en nuestro equipo, incluso cuando nosotros estamos hablando con nuestra pareja, cuando nosotros estamos hablando con nuestros hijos, ¿sí? O sea, es importantísimo el lenguaje de las manos. Por ejemplo, miren, los brazos. Si nosotros cruzamos los brazos, los colocamos detrás de la cabeza, una sonrisa relajada, a nosotros qué nos está dando a entender? ¿Sí? Pues, está dando a entender que tiene confianza. Sí, sí. Tiene confianza, se siente cómodo, está a sus anchas, está en su ambiente. Pero ¿qué pasaría si de la misma manera coloca cruza los brazos, por ejemplo, cruza los brazos, la mirada recia, no gesticula sonrisa, ¿sí? Cualquiera dice, este tipo es un creído, es un arrogante, no se puede confiar, porque nosotros confiaríamos en una persona que muestra este tipo de actitud. La verdad, no, ¿no? Miren, cuando estamos en audiencias presenciales, por mucho tiempo se habló sobre la posición de las manos, las manos, posición periodista le llaman cuando uno hace esta posición así, ¿sí? Ahora hay mucha información que a nosotros nos invitan que esto ya hay que actualizarlo, ¿sí? La posición siempre entre la barbilla y la cintura, ¿sí? Ni abajo, ni en los bolsillos, cuando nosotros estamos exponiendo, obviamente, ¿no? Ni en los bolsillos, ni en los bolsillos de la chaqueta, ni atrás, ¿sí? Manos relajadas y las palmas visibles, abiertas. Esto, ¿qué va a comunicar en nuestra audiencia? Comunica seguridad, comunica transparencia, ¿sí? Que nosotros no estamos ocultando nada y que lo que estamos expresando es algo verdadero. Espero que les haya gustado estos tips, ¿no me miraron cómo hago con las manos? Es esto, esta posición regularmente. Sí es a lo que se refiere, ¿no? Esta posición es algo que es muy típica, que le llaman la, la pose del periodista, que esto ya también es algo que ya se manda a actualizar. No es que esté mal, pero ya podemos ir a actualizar, ¿sí? Porque este ya es muy conocido, incluso los políticos lo utilizan, ¿sí? Entonces eso en nuestra psiquis, ¿quién dice? Nos está diciendo más de lo mismo. ¿Listo? Les envío un abrazo, una gratitud inmensa a cada uno de ustedes. Gracias, 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 gracias por permitir estos espacios. ¿Sí? Gracias por su atención, por permitir que lleguemos a sus hogares. Les deseo una excelente noche, un excelente descanso. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Gracias, profe. Niña Saray, muy buenas noches. Muy buenas ¿Cómo están? noches. ¿Cómo está, profe? Excelente, muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Excelente? Muy bien, Qué gracias. Sí, bueno, me alegro. señor. Sí, señor, muy bien. Bonita noche a todos.